Con esta primera intervención hemos culminado la presentación del doctor Raúl Prada. Nuevamente, mil gracias. Para continuar este webinar preparado para este día, vamos a presentar a nuestro siguiente expositor, que entre sus cualidades académicas más importantes destaca que tiene un postdoctorado en informática y biodiversidad, es doctor en ecología, destacado docente, investigador en diferentes países, considerado uno de los investigadores más consultados de Bolivia, investigador de grado y posgrado en Ecuador y Bolivia. Así vamos a dar la bienvenida al doctor Enrique Richard, quien a continuación nos va a también deleitar con su intervención académica. Adelante, doctor Enrique. Muchas gracias, Lucero. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Raúl, también. Me encantó tu charla. Espero no quedarme sin aliento como se estaba quedando Lucero. ¿Qué ha pasado, Lucero? La altura de La Paz me parece que te ha dejado sin oxígeno. La altura del ar. Ok. Una cordial bienvenida a todos los que nos están escuchando en este momento. Un cordial saludo desde Calceta, Ecuador, que es de donde estoy en estos momentos transmitiendo. Y bueno, no sé si se puede compartir pantalla, Lucero. Claro que sí, doctor. Está como coanfitrión. No se preocupe. Pero acá me dice que el anfitrión inhabilitó mis funciones. Mucha violencia académica hay aquí, Lucero, ¿eh? Ok. Mientras, si no lo hacemos a capela, no hay problema. Pero había preparado unos grafiquitos bien bonitos, entonces, acá está. Muchas gracias, querida Lucero. Muchas gracias. Bien, ¿se ve ahora la imagen? Ahora sí, doctor. Ok, muchas gracias, Lucero. Muchas gracias. Bien, la relación que hay entre epistemología e investigación, yo lo voy a tocar por razones de tiempo, que ya tocó ese tema del tiempo acertadamente mi colega, el doctor Raúl Prada. Entonces, como tenemos muy poco tiempo, voy a dar una simple pincelada de mi óptica al respecto, un enfoque extremadamente minimalista. De esto que yo lo veo, como lo estamos viendo ahora en pantalla, como un matrimonio incomprendido o un matrimonio a las patadas, como lo quieran interpretar. ¿Ok? Bien. En primer lugar, tenemos el primer problema. Y el primer problema son los problemas que no queremos asumir en la academia. Entonces, ¿qué problema es el que no queremos asumir? La investigación. Como docente de posgrado, en diplomados, maestrías, doctorados, postdoctorados, con este tema de la investigación, siempre me topo con alguno de los problemas que estoy mostrando ahora en esta diapositiva. Es decir, por un lado tengo participantes que ven a la investigación como una moda. Incluso me lo dicen, me dicen, pero doctor, esto ya se va a pasar de moda, ya esto es una moda y se va a pasar. Después tenemos los que ven en la investigación un conflicto. Si no investigo, me quedo sin cargo docente. Por lo menos ese conflicto aquí en Ecuador existe. Acá en Ecuador, si ustedes no investigan, chau, se fueron del cargo docente, así sean titulares, así sean el sobrino del presidente, como sea, se van, opiniones como no sé a quién se le ocurrió esto de imponernos la investigación o que todos tenemos que investigar. Y finalmente, el problema tal vez más urticante. Cuando a uno le preguntan, ¿sabes de algún curso donde te den la receta? Porque cada vez que tomo un curso de metodología,
me hablan de epistemología. ¿Y qué tiene que ver la epistemología con la investigación? Y cuando dicen eso, yo me tiro de los pelos. Por eso estoy así, de tanto tirarme de los pelos, ¿o qué creían ustedes? Bien, entonces yo empiezo siempre mis clases, como las voy a empezar en el posgrado, que vamos a empezar justamente en la querida Universidad Mayor de San Andrés, diciéndole a mis estudiantes esto que también le genera un conflicto. La primera regla de aula que yo consensúo con mis estudiantes es la que estamos viendo ahí en pantalla. De todo lo que yo diga, ustedes tienen la obligación de no creer una sola palabra, pero también tienen la obligación de verificar. Y a muchos les genera conflicto. Incluso me tocó hace poco en un posgrado un estudiante que me dijo, pero profesor, ¿cómo va a decir eso? Un profesor no tiene que decir que duden de su palabra. Y ahí tenemos el primer problema epistemológico. Y el primer problema epistemológico es que el principio de autoridad en ciencia no se respeta. El principal problema que tenemos en la academia hoy vinculado a la epistemología y por ende a la investigación es la falacia. ¿Y qué es la falacia? Es un razonamiento que no sigue la lógica. Porque para hacer investigación necesitamos razonar con lógica y no lo hacemos. Y nuevamente, no me crean, simplemente miren lo que sucede en las redes sociales y van a ver que eso es falacia tras falacia tras falacia. No vemos mucho razonamiento lógico, ¿eh? Por eso, hoy nos encontramos con que la Tierra es plana. Eratóstenes, volvé. Nos encontramos con que si me pongo la vacuna Sputnik o la Pfizer, me ponen un chip y me van a controlar la mente. Y nos encontramos con un montón de otras falacias, ¿eh? Entonces, ¿qué es o por qué es importante la epistemología en estos cursos de posgrado para la investigación e incluso para la docencia? Yo rescataría sobre todo la docencia, ¿eh? La epistemología es la que me da las bases del entendimiento lógico. Yo no voy a ir tan lejos como hizo el doctor Prada, de ir al pensamiento complejo, porque primero, antes de ir al pensamiento complejo, tenemos que aprender a pensar lógicamente. Y dentro de esa lógica tenemos que entender que la ciencia, como lo dije antes, no obedece dogmas. No es que esto es cierto porque lo dijo Isaac Newton, porque ojo, después de Isaac Newton vino Albert Einstein y le dijo, Isaac, te equivocaste. Entonces, tampoco obedece a formularios. La ciencia obedece a la búsqueda de respuestas desde la duda, desde el cuestionamiento. Y desde la docencia tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes a dudar, a cuestionar. ¿Y cómo hacemos eso? Muy fácil, invitándolos a dudar hasta del propio docente. Eso es lo que tenemos que hacer. A muchos no les gusta, porque conozco colegas que terminan su clase y dicen, es palabra de Dios. Y al que no le conteste, te alabamos, Señor, aplazado, ¿eh? Entonces, eso es lo que se llama dogma. Y tenemos que eliminar el dogma, porque el dogma es uno de los peores enemigos de la ciencia, ¿eh? Bien, como decía Gabo Galeano, libres son quienes crean, no quienes copian. Libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es dudar, dudar.
pero, ojo, no solo es dudar, es no quedarse con la duda, porque hay muchos que prefieren quedarse con la duda porque la duda los mantiene en su zona de confort. Entonces, dudar está perfecto, pero hay que verificar, no quedarse con la duda, nunca, nunca. Entonces, ¿qué es cuando nosotros decimos no, o nuestros propios estudiantes? Esto es verdad porque lo dice mi docente. Eso es una falacia que tiene nombre y apellido, es una falacia argumentum ad verecundiam en latín. Y consiste en defender algo como verdadero por el principio de autoridad. Entonces, lo que tenemos que asumir es que en ciencia lo que hoy es válido, mañana no lo es. El método es una palabra derivada del griego que significa camino. El camino que yo utilizo para fundamentar, por ejemplo, una hipótesis. Eso es el método. Es un camino. Ahora, yo encuentro el fundamento para la hipótesis y obtengo una tesis, pero ¿ya está? ¿Encontré la verdad? No. ¿Por qué no? Porque partimos de un problema que tiene el método y va a tener siempre el método. Y ese problema epistemológico es que el que ejecuta el método, el que busca el camino, el que elige el camino, es un ser humano. Y el ser humano es imperfecto por definición. El ser humano comete errores, lo cual me lleva a mí al otro pensamiento fundamental, que es la autocrítica. La autocrítica es fundamental en la ciencia. Conozco personas que han mandado un artículo a publicar, se lo han devuelto lleno de correcciones y me dicen, yo no acepto esto, Quique, porque atenta contra mi autoestima. ¿Por qué? Porque yo soy doctor, ¿cómo me van a corregir? Discúlpame, pero por detrás de tu cartoncito de doctor hay un ser humano. Todos somos humanos, todos somos imperfectos, todos nos equivocamos. Entonces hay que asumir la condición humana. No es pecado decir no sé, no es pecado decir me equivoqué. Ahí es donde importa la autocrítica, inclusive hasta los procesos de evaluación también. Es importante la epistemología, inclusive para no caer en la opináutica. Los opinautas se han vuelto cotidianos en las redes sociales, pero es imperdonable en la academia. Los docentes no tienen que opinar, los docentes no deben opinar. Y tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes a hacer lo mismo. ¿Por qué no? Porque la opinión doxa, como le llamaba Platón, no tiene fundamento. Entonces la regla en la academia es lo que estamos viendo en pantalla, el argumento, dar un argumento académico que se rebate con otro argumento académico, no con opiniones. Como decía Hipócrates, la madre del conocimiento es la ciencia. La opinión genera ignorancia. Ya Platón, en sus tiempos, hace un muy poquito tiempo, no, hace más de 2000 años, pero Platón, que de diálogos, créanme que sabía bastante, era un sarcasmo eso, por si acaso, pero bueno, Platón hablaba de la doxa opinión para referirse justamente a la opinión hueca, la que no tenía sustento, y la contraponía a la episteme opinión, sinónimo de el argumento, el fundamento, hablar con propiedad.
Lo que hoy en las redes sociales dicen, para opinar de un tema hay que saber de ese tema, correcto. Bueno, eso no es nuevo, eso es de los tiempos de Platón, obviamente. Inclusive encontré los otros días hasta un meme que se los estoy compartiendo ahora. Miren, me encantó este meme, me encantó. Cariño, el niño está consciente, a ver, ¿y qué dice el bebé? La ciencia no se refuta con opinión. Sí, está consciente. Me encantó. Y lo otro también es que en la arena académica, un paper, acá viene la cuestión de cómo uno, la epistemología, la episteme opinión o el argumento con la docencia, por ejemplo. Y es que en la arena académica, un paper o un artículo se rebate con otro. Yo puedo leer algo y, bueno, puedo decir, porque tengo cuerdas vocales, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? No sé, pero no estoy de acuerdo. Que en realidad, detrás del no estoy de acuerdo, lo que estoy diciendo es que eso me afecta de alguna manera y por eso no estoy de acuerdo, pero no sé cómo rebatirlo. Bueno, la lógica, la episteme lógica, me dice que si yo no estoy de acuerdo con algo, lo tengo que demostrar. Y la demostración es a través de la investigación. Y la investigación per se no existe. Por eso existe esa frase que dice, lo que no se publica no existe. Entonces, yo tengo que publicarlo. Y si alguien no está de acuerdo, que haga otra investigación y rebata la mía, la que yo publiqué. ¿Ok? Entonces, estas son un poquito las aplicaciones que podemos encontrar de la epistemología, tanto en la investigación como en la docencia. Bien, hay mucho más para decir, pero se me está yendo el tiempo, se me está yendo el tiempo. Alguien que pare el reloj, por favor. La autocrítica ya hablamos un poquito, pero también la epistemología como la investigación tiene mucho que ver con algo que está ocurriendo en Bolivia, en Perú, en menor medida en Ecuador, que es el currículum por competencias. Entonces, el currículum por competencias también nos explica muchas cosas desde la epistemología. El currículum por competencias no es como mucha gente piensa, esto es un invento nuevo. Yo estaba cómodo con los objetivos y de repente me llovieron las competencias. No es nada nuevo. Esto es más viejo que el perejil. Y miren que el perejil es viejo. Ojo, ojo. Ahora, en Latinoamérica, ¿cuándo se impone el currículum por competencias? Hace más de 100 años. Sí, como lo escuchan, más de 100 años. ¿Cuándo? ¿Dónde? Me lo perdí. Sí, yo también me lo perdí porque soy viejo, pero no tanto. Entonces me lo perdí. ¿Cuándo pasó eso? En 1918, con la reforma de 1918, una reforma protagonizada por los estudiantes. Los estudiantes de 1918 de la Universidad de Córdoba, Argentina, se rebelaron contra los docentes de la época. ¿Por qué? Porque los docentes de la época, presten mucha atención a lo que voy a decir, son los que impusieron el famoso ciclo lectivo desde la cátedra. Ah, todos han escuchado hablar, todos saben lo que es el ciclo lectivo y todos creen saber lo que es cátedra, ¿o estoy equivocado? ¿Quieren que les demuestre que están equivocados? ¿Saben por qué se llama ciclo lectivo? Se llama ciclo lectivo porque era el ciclo en el cual el docente se sentaba y leía. Por eso se llama ciclo lectivo. ¿Se sentaba dónde? En una silla se sentaba. Ah, ¿y cómo se dice silla en griego? Cátedra.
Entonces el ciclo lectivo desde la cátedra era que el docente lea. Hoy todavía pasa eso, ¿eh? Ahora, en vez de leer un libro, leen el PowerPoint, o sea, hacen karaoke. Pero pasa también, ¿eh? Pasa. Ojo. Y yo sé que a muchos no les gusta lo que yo digo, pero ¿de qué habla un investigador? ¿De qué habla un académico? De problemas. ¿En serio? ¿Por qué hablamos de problemas los académicos? Ah, porque la educación y la investigación resuelven problemas, pero nunca vamos a resolver esos problemas si primero no admitimos que los tenemos. Bien, ¿qué pasó en 1918? Se abolió el currículum por objetivos, pero también se generaron cosas maravillosas. La reforma de 1918 fue donde aparece la famosa autonomía universitaria, el cogobierno, la asistencia libre a clases teóricas, la docencia libre, la libertad de cátedra. Mire, yo soy reformista, me encanta, me encanta. Lo voy a defender siempre, pero muchas de estas cosas se perdieron en el camino, ¿eh? Ojo. Bien, la cuestión es que el currículum por competencia fue una de las cosas que emerge de la reforma del 18. Las políticas reformistas se expandieron por toda Latinoamérica. Los países en azul adquirieron el currículum por competencia, los amarillos no. Y eso trajo problemas, créanme. ¿Cuál es el principal problema? Lo estamos viendo en pantalla. ¿Cómo funciona el currículum por objetivos? Yo planteo los objetivos y la sociedad, ¿qué tiene que ver en esos objetivos? Nada, absolutamente nada. Ah, y la responsabilidad social docente, académica, tampoco. Ah, entonces, como es simplemente alcanzar un objetivo, me alcanza con contratar docentes replicativos, los del karaoke. Y en este contexto, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la investigación? Muchísimo, porque no la entendemos a la investigación. Entonces vemos a la investigación, vemos a la tesis como un trámite administrativo para alcanzar mi ansiado cartoncito, mi título. Entonces sacamos titulados profesionales nuevos, pero que no tienen relación alguna con el mercado laboral, con el encargo social, ni con responsabilidad social alguna. Y es un círculo que se repite y se repite y se repite. ¿Cuál es la consecuencia de esto? No sé, no sé. Yo no voy a decir cosas que no me corresponden, pero un periódico de Bolivia, La Razón, publicó esto hace un tiempo atrás. El 90% de los titulados de la universidad pública no consigue trabajo. Ah, bueno. La pregunta del millón, acá es donde entran las competencias. Y acá es donde entra el papel de la investigación. En el 2003, Bravo y colaboradores, docentes investigadores de la Universidad Mayor de San Andrés, escriben un paper en el cual muestran que más del 87% de los docentes que daban metodología en la investigación nunca hicieron una investigación en su vida. ¿Y cómo enseñan lo que no practicaron? Bueno, ahí tenemos después las consecuencias. ¿Cómo debería ser esto si aplicamos las competencias? Si aplicáramos las competencias, el primer acto de responsabilidad social sería observar la realidad. ¿Qué tendríamos que observar de la realidad? Los problemas que hay en la realidad. Y esos problemas tomarlos como tema de investigación. Es decir, la investigación no es un trámite que se interpone entre mi persona y un cartón. La investigación es
un compromiso ético, moral, social. Entonces, observo la realidad desde la academia y busco una solución. Esa solución es la tesis, que después la transformo en un paper. Y eso es parte de la responsabilidad social universitaria. Pero una tesis no termina, no puede terminar nunca como tesis, porque una tesis en un librero no le sirve a nadie. Entonces, ¿qué debería hacer? Ética y moralmente, lo que tengo que hacer es comunicar la solución de ese problema a mis pares académicos. Y eso lo voy a hacer a través de un proceso que se llama difusión en un congreso. Y con la retroalimentación que tengo en ese congreso, transformo el artículo y lo mando a publicar a una revista científica. Pero ahí tengo otro problema. ¿Cuál? Que la sociedad no lee artículos científicos. Nadie se lleva un paper para leer al baño. Bueno, yo sí, pero la mayoría no. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué hago yo con el paper? Y acá viene el planteo del nuevo perfil docente, resultante del currículum por competencias. ¿Y cuál es el nuevo perfil? El del cantautor. Para que un docente sea creíble, tiene que cantar sus propias canciones de letra y música. ¿Y de dónde voy a sacar la letra y música? No me han estado escuchando entonces. Del paper. Pero usted dijo que el paper no lo lee nadie, correcto. A menos que utilice una herramienta llamada pedagogía para transformar el lenguaje científico en lenguaje de aula. Y ahí empiezo a cumplir otro acto de responsabilidad social que es la divulgación. Ahí es donde empiezo a formar a mis estudiantes en forma creíble, no en un ciclo lectivo, porque ya no me hace falta el ciclo lectivo. Aquí voy a cantar mis propias canciones. ¿Y cómo hago para mostrarle a la sociedad la solución al problema? Pues ahí aplicaré de nuevo la pedagogía sobre la pedagogía al cuadrado si quieres, o al cubo, como más le guste, para transformar el paper en lenguaje coloquial y utilizando las redes sociales, los programas de televisión, la radio, etcétera, comentarle a doña Rosa, a la sociedad, para qué sirve lo que yo investigo, cómo lo que yo investigo le soluciona de alguna manera los problemas de su vida. Y de esa manera yo cierro este círculo lógico, porque la investigación se basa en lógica y pensar con lógica es la base de la epistemología. ¿Ok? Bien, no sé, creo que ya no me queda tiempo. Dime, Lucero, perdí la noción del tiempo. Doctor, estamos a su intervención en punto, pero como tenemos un margen de 5 a 6 minutos que usted pueda darle para culminar su intervención. No lo puedo creer, gracias Lucero, no lo puedo creer. Normalmente me tienen que echar, pero ahora menos tiempo, no lo puedo creer. Bueno, ok, de todas maneras, aquí tenemos a la izquierda, para ilustrar el punto, a la izquierda, ¿qué credibilidad creen ustedes que puede tener un docente de ciclo lectivo o de karaoke versus el docente de la derecha? A la derecha tenemos un cantautor, Albert Einstein. Él sí canta sus propias canciones. Entonces, la idea de todo esto es, muy rápidamente, vamos a ilustrarlo, tomar el problema de la realidad social, convertirlo en un artículo o libro, como lo estamos viendo en pantalla. En mi caso, yo soy biólogo, entonces
mi área de investigación obviamente es la biología, y esa investigación yo tengo que convertirla en un paper. Ese paper lo tengo que comunicar en un congreso, lo que estamos viendo en pantalla, comunicarlo en eventos académicos. ¿Para qué? Para tener la retroalimentación de los pares académicos. Y una vez que yo tengo esa retroalimentación, publicarla como artículo científico. Entonces, una vez que está publicado como artículo científico, nuevamente puede ser que ese artículo, lo estamos viendo en pantalla, no lo va a leer más que otro biólogo especialista, pero yo lo puedo llevar al aula, si yo eso lo transformo a través de la pedagogía y se los muestro a mis estudiantes como un estudio de caso, la letra y la música. Esa es la base de todo. Bien, y en el aula, la credibilidad del docente se sustenta en cantar sus propias canciones, porque créanme que no es igual cantar sus propias canciones a cantar o replicar las canciones de otro docente. Y cuando uno canta sus propias canciones, las puede cantar en el aula, en el agua o abajo del agua también, o en la selva, donde sea las puede cantar a las canciones, o virtualmente, ¿no? Pero bueno, la idea es que esto que están viendo en pantalla, este docente que están viendo en pantalla, jamás va a ser igual a este. Créanme, créanme. Cantautores a la izquierda, karaokeros a la derecha. Cada uno sabrá qué es lo que se busca con todo esto. Pero lo cierto es que al final tenemos que terminar informándole a doña Rosa para qué sirve lo que hemos investigado. Y ahí utilizamos la radio, la televisión, todos los medios sociales a nuestro alcance, porque es un compromiso ético y moral de los docentes, o incluso un cómic podemos hacer, como este que están viendo en pantalla, que tiene mucho que ver con la investigación que yo les mostré al principio, o el canal de YouTube, o lo que sea. Pero el círculo se cierra. Acá es donde está la lógica. Hay mucha gente en los cursos de metodología que lo primero que me dicen es: ¿cuál es la necesidad de tener que investigar y publicar? La necesidad de tener que investigar y publicar es, número uno, lo que no se publica no existe. ¿Investigar para qué? Para tener un país mejor, para tener una sociedad mejor, para ser mejores cada día. Porque la investigación y la educación, queridos compañeros, son herramientas que resuelven problemas. Investigar para conocer, conocer para educar, educar para conservar y conservar para prosperar. Quítenle todo lo del medio y quédense con la primera y última palabra y tienen su respuesta. Investigar para prosperar. ¿Ok? Investigar, educar, no son imposiciones políticas, no son modas, no, obedecen a una lógica. Y entender esa lógica requiere de la epistemología. Abracen, amen a la epistemología, que es la filosofía de la ciencia. Y filosofía, vamos a la etimología de la palabra, filo es amor, sofos, sabiduría. Amor por la sabiduría. Amemos la sabiduría y seamos felices. Muchas gracias. Gracias, Lucero, por tu paciencia. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias. Las gracias a usted, doctor. Sin duda nos hemos deleitado todos con su concierto que acaba de dar, tal cual. Entonces, estoy segura que muchos hemos disfrutado eh, eh, todo lo que ha compartido hoy con nosotros, ¿no? Eh, Tenemos una tercera intervención.